Salir de deudas no tiene que ver con tener más dinero, tiene que ver con decidir salir de deudas. ¿Qué pagar primero? Las deudas grandes, las deudas pequeñas, los intereses, las que tienen muchos intereses o pocos. Bueno, eso no lo contará Jairo Forero hoy en esta entrevista. Se puede comprar o me conviene comprar bienes raíces si estoy muy endeudado. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para comenzar ya a salir de deudas? Esta entrevista de este experto en finanzas personales, Jairo Forero, eh, te dará claves que te ayudarán a dar el próximo paso para salir de deudas y además poder invertir en bienes raíces. Para invertir mejor estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis. Lo bueno, lo malo y lo feo de la inversión inmobiliaria, directamente de quienes lo hacen todos los días. Regístrate gratis en carlosdevis.com y recibe nuestro informe gratuito de 7 verdades que tú crees que no te dejan crecer tu patrimonio. Ahora vamos al punto con Carlos Devis. Bueno, hoy es sábado y Jairo Forero, a quien conozco hace un par de años y me impresionó su claridad, es una persona muy transparente que enseña desde su corazón, que ha ayudado a muchísimas personas a salir de deudas y a construir una vida financiera diferente. Y hoy lo saqué de sus ocupaciones porque él trabaja desde las 3 de la mañana hasta las 3 de la mañana, o sea, que está siempre haciendo 20.000 cosas. Hola Jairito, ¿cómo vas? ¿Cómo te va? Carlos, un gran abrazo y pues bueno, gracias por esta mala invitación y a toda persona que escuche este audio, pues un gran abrazo en la cercanía en que muchas veces puede que físicamente estemos distanciados, pero en el corazón y en los sueños estamos unidos porque queremos salir adelante, de verdad, un gran abrazo. Gracias. Jairo ahora está en Bogotá, en su casa, o sea, escapándose como yo lo estoy un poco del sábado de familia. Hoy es sábado cuando estamos grabando ese podcast. Y entonces si ustedes oyen a los niños corriendo, si oyen los ruidos, tómanlos como que eso es parte de nuestra vida. Nosotros estamos haciendo esto para compartir lo que sabemos y lo sacamos a veces de los rincones de nuestra vida para poder compartir estos minutos contigo que espero y sé que van a ser espectaculares. Bueno, Jairo, ahí vamos a empezar. Este podcast es orientado a las personas que les interesa los bienes raíces. Y uno de los Correcto. paradigmas que yo escucho con más frecuencia es: me encantan los bienes raíces, pero ahorita no puedo comprar porque tengo muchas deudas. Ujú. ¿Qué Muy le bien. decimos? ¿Cómo empezamos ahí? Bueno, Carlos, pues eso es un bloqueo que no solo se le presenta a una persona que quiere invertir en bienes raíces, sino emprender, invertir, y se convierte en la excusa para que una persona quede literalmente paralizada, quede inmóvil y que no entre en acción. Y justamente lo que se necesita es convertir esa excusa en un motivo para poderlo llevar a la acción. Y las deudas indiscutiblemente pueden ser todo un dolor de cabeza, las deudas mal manejadas, porque en sí el problema no es la deuda, Carlos, es la manera en que nosotros abordamos la deuda, la relación que tenemos con la deuda, la administración que tenemos de la deuda. Existen personas y personas que invierten en bienes raíces. Tú que eres un experto y más que un experto, un apasionado con esto de las bienes raíces, sabes tú que hay personas que construyen fortunas y se apalancan en deuda de una manera sabia, inteligente y lo saben hacer. El asunto, Carlos, es que la mayoría de gente no tiene ese tipo de deudas productivas, sino son deudas de gastar, muchos de ellos son deudas en vacaciones, son deudas justamente comprando ropa, comidas fuera de casa, y ese tipo de deudas que son pequeñitas,
Yo las llamo justamente esas deudas hormiga, que son una deuda por aquí, una deuda por allá, una deuda por aquí. Eso va sumando. Y el problema de la deuda, Carlos, es este. Cuando una persona es agobiada por las deudas, pierde la visión. Y la persona puede tener las oportunidades más grandes ahí en sus propias narices, y justamente por tener esa visión nublada con las deudas, las deja pasar. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer alguien así? Comprender que la deuda no puede ser un obstáculo, no puede ser una excusa para poder, por ejemplo, invertir en bienes raíces, emprender, pues debe ser la motivación, porque pues bueno, Carlos, llegar a los 80 años endeudado es algo que no lo desea nadie, Y o sin una nada. persona que, claro, eso es lo más terrible, o dime tú, Carlos, por ejemplo, que un papá, una mamá parta de este mundo, porque eso sí, hay un día en que partimos de ese mundo, y dejarle como herencia las deudas a los hijos, eso es algo que nadie quiere. Entonces tenemos que entrar en acción, y tú que estás escuchando este audio, no es casualidad que lo estés escuchando, porque tal vez, como lo dice mi más reciente libro que se llama Caras vemos, deudas no sabemos, tal vez tú has tratado como de alejarte y dejar ese tema ahí como no tocarlo porque es un motivo de conflicto o de desesperación. Mira, no, haz cuenta cuánto debes y convierte eso que puede ser para ti un obstáculo, conviértelo en una motivación. ¿A qué me refiero con eso? ¿Qué te debe motivar a invertir en bienes raíces? Pagar las deudas. ¿Qué te debe motivar a entrar en acción en este día? Salir de esas deudas tan molestas. Justamente la inversión en latín, la palabra inversión es invertere, que significa cambiar el sentido de las cosas. Tú necesitas cambiar el sentido de tus finanzas y en vez de estar pagando intereses, que tú puedas vincularte a un proyecto de inversión en bienes raíces y que te ayude que en vez de pagar intereses, a ti te paguen intereses. Eso tiene sentido para muchas personas. Una cosa es pagar intereses y otra cosa es que a mí me paguen intereses, y eso se logra con inversión. Así que, Carlos, para aquellas personas que están aquí con nosotros, con mucho cariño les digo, no hagas de la deuda un obstáculo, hazlo una motivación. A ti te debe motivar, apasionar, mover el piso, inspirar, que debas invertir para poder salir de esas deudas molestas que por X o Y motivo caíste, pero que justamente la vida consiste en eso, en aprender, cometer errores y aprender de ellos para poder justamente tener una historia que contar a nuestros hijos y nietos. Bueno, entonces lo primero es decidir salir de deudas, porque las personas a veces dicen y decimos, porque tú y yo, pues yo hablo de mí también, cuando he estado en esa mentalidad de deudor, realmente pienso es en pagar la deuda que tengo, pero no en no tomar más deudas. Entonces mantengo ese ciclo. Entonces, ¿cuál es el primer paso? El primer paso es decidir qué es no tomar más deudas o decidir cuál es el primer paso que tiene que hacer la persona. Mira, Carlos, el salir de deudas es un proceso que inicia de adentro hacia afuera. La libertad comienza de adentro. ¿Eso qué significa? Comienza en tu corazón. Tú tienes que creer que tú naciste para mucho más que pagar cuentas e intereses. Mira, Carlos, tiene que llegar un día en la vida en que uno se canse de estar pagando cuentas y trabaje para pagar cuentas y pagar intereses. Entonces uno tiene que en el corazón tomar una determinación de decir, no, yo me cansé de esto. Yo tengo que tener un plan de acción, yo decido salir de ese estilo de vida agobiante, y eso inicia en el corazón con algo que se llama creencias. Las creencias y el dinero tienen mucha relación. Y mira, Carlos, hay gente que dice, por ejemplo, entrenamientos que yo he tenido con personas que me han dicho, mire, Jairo, es que yo siempre he tenido deudas. Y mira, las palabras son un reflejo de las creencias. Exacto. Entonces, cuando una persona dice, yo siempre he tenido deudas, lo que está diciendo es que toda la vida, y está programado en su cerebro para siempre tener deudas, pues va a ser muy complicado. Tienes que cambiar en tu corazón y tomar la determinación y decir, no, yo no siempre.
Yo puedo tener la maravillosa oportunidad de tener únicamente deudas productivas, por ejemplo, invertir en bienes raíces y tener deudas productivas, o tú puedes tomar la decisión de llegar y decir, no, no son las deudas las que me controlan a mí, sino que yo tomo la determinación de controlar la deuda. Entonces, eso es algo que cada persona comienza a determinar en su propio corazón. ¿Sabes, Carlos? Hay gente que cree que para tener dinero hay que endeudarse, por ejemplo. Ujú. Y lo creen, y lo toman como una verdad absoluta y que es así. Entonces, son personas que toman ciertas decisiones que los llevan a situaciones incómodas a nivel financiero. Hay otras personas, por ejemplo, que definitivamente sus creencias con respecto a las deudas dicen que la única manera de obtener cosas o de comprar cosas es vía deuda. Ujú. Y eso es lo que tú crees, pero no necesariamente es una verdad. Yo una vez te escuché, Carlos, algo que me ayudó mucho y pues quiero agradecerte, Carlos, primeramente por tu amistad, pero adicionalmente porque todos tus mensajes son muy edificantes, y uno de ellos, yo te vi en una conferencia justamente en Bogotá, cuando nos conocimos hace un par de años, justamente en una cumbre de la riqueza en Bogotá, y tú explicaste la diferencia entre lo que es una realidad, una verdad, y lo que es lo que uno cree. Ujú. Y entonces, cuando tú explicaste eso con respecto a las deudas, existen una serie de creencias que son justamente las que hay que comenzar a trabajar de adentro hacia afuera. La libertad de deudas comienza de adentro hacia afuera. Yo en lo particular, Carlos, tuve durante una época deudas y yo tuve que enfrentarme a eso. Y como justamente mi papá, que pues bueno, él ya partió a mejor vida, mi papá fue un gran empresario, ganó mucho dinero, pero asimismo tuvo un mal manejo de deuda y llegó al punto en que tenía embargada la empresa, la casa, inclusive como lo cuento en mi libro, Por fin libre de deudas, mi papá intentó suicidarse por deudas, porque eso puede ser una situación que agarra tanta fuerza que pues te nubla la visión, la vida, absolutamente todo. Entonces, claro, yo nací y crecí con unos patrones financieros que vienen de casa, eso nos pasa a todos, Exacto. y uno tiene que en la vida llegar a tomar determinaciones y buscar nuevos patrones de creencias que te ayuden a mejorar tus resultados. Tú modificas tus creencias, modificas tus resultados. Por lo tanto, el primer paso, Carlos, es reevaluar, analizar si lo que yo creo de la deuda en realidad funciona. Yo tengo que mirar la gente que realmente ha construido riqueza y preguntarme si las creencias de esa persona que ha construido riqueza y una libertad financiera, su creencia con las deudas son las mismas que cada uno de nosotros tenemos. Y resulta que podemos estar viendo la deuda asociada a pobreza, la deuda asociada a escasez, la deuda asociada a malgastar. Y entonces, en ese sentido, si modificamos nuestras creencias, vamos a modificar nuestros resultados. Fíjate que ahorita que estás hablando de tu historia, yo también crecí en una familia en la que mi papá tenía muchas de las características que tú cuentas de tu papá. Un hombre muy inteligente, muy trabajador, pero, pero no le quedó grande el manejo o no supo, ¿cierto? Porque realmente no es que nadie se endeude porque sea malo, porque sea irresponsable, sino porque somos educados de esa manera o mal educados. Y yo me acuerdo que al comienzo de mi vida yo pensaba, quién me puede prestar para hacer esto? Porque en últimas, lo que tú estás diciendo, ese era mi pensamiento. Yo voy a conseguir esto, ¿quién me presta? ¿Quién me da el crédito? Y ahora mi pensamiento, por ejemplo, de que estoy en bienes raíces es, ¿cómo consigo esta propiedad sin poner un centavo? ¿Cómo soluciono esto sin endeudarme? Y si yo le digo a mi mente, esta es la regla que yo me pongo, entonces Ajá. mi mente encuentra la solución. Si yo veo sencillamente voy a endeudarme, mi mente se enfoca en buscar la deuda, que ese es lo que tú estabas hablando del pensamiento de endeudarse. Entonces llega a ese punto. Ahora, yo quiero preguntarte esto. Si una persona está endeudada, ¿por qué puede empezar? ¿Por la deuda pequeña o por la deuda grande? ¿Por la que tiene más interés? ¿Por la que tiene menos interés?
Mira, cada caso es muy particular y por supuesto que existen métodos, sin embargo, no es uno el que se tiene que adaptar al método, sino que el método se tiene que acondicionar a la situación de uno. En mi libro Por fin libre de deudas explico 5 formas que, digamos, existen posibles para poder pagar en menos tiempo y pagar menos intereses. Entonces, cada persona tiene que ver su situación. No es lo mismo una persona como estudiantes que yo he tenido que atender con 17 tarjetas de crédito, por ejemplo, o personas que no tienen tarjetas de crédito, pero sí tienen deudas con sus papás, con sus tíos, con su hermano, con sus amigos. Entonces, hay situaciones diferentes. Ahora, los 2 métodos más utilizados, tú debes hacer un listado de tus deudas y debes colocar, uno de los criterios más importantes es la tasa efectiva anual. Entonces, la tasa efectiva anual es como cuando tú pagas arriendo de una propiedad. La tasa efectiva anual es el costo o el arriendo que tú pagas por usar el dinero. Tanto así que los bienes raíces, finalmente, ¿qué son? Son dinero. Entonces, cuando tú pagas un interés, es como estar pagándole arriendo a la persona que te prestó ese bien llamado dinero. Entonces, tú organizas todas tus deudas y las organizas por la tasa efectiva anual, desde la más alta hasta la más pequeñita. Y entonces las puedes priorizar y tú puedes iniciar a pagar por aquella que te cuesta más. Es un método, es el que financieramente es más lógico. Sin embargo, Carlos, existen personas que ese método no les conviene, sobre todo esas personas que son como medio impacientes y como personas que se frustran porque no ven resultados. Entonces ahí les conviene otro método, es organizar el mismo listado de deudas, pero no por la tasa efectiva anual, sino por el saldo de la deuda. Entonces, desde las deudas pequeñitas hasta las más grandotas quedan en la parte inferior de la lista. En el primer renglón queda aquella deuda que tú tengas de menor saldo y arranca a pagar por esa y como se dice, mata esa deuda lo más pronto posible. Entonces, si arrancas desde la más pequeñita y tú eres una persona impaciente, si tú eres una persona que quiere ver resultados ya, el hecho de tener un logro, Carlos, y eso tú lo sabes explicar muy bien, cuando uno dice, oiga, ya pagué una deuda, uno siente, tiene un sentido de satisfacción que te generan las condiciones internas para decir, voy a continuar. Entonces, si digamos la condición emocional, la personalidad de cada persona, da como para, no, yo soy alguien estructurado, yo entiendo que tengo que pagar la deuda de mayor tasa de interés, me voy a demorar un tiempo, pero sé que estoy haciendo lo más inteligente financieramente, puede arrancar ese método. Pero si la persona es de esas personas que necesitan como siempre tener la zanahoria ahí, como aquella analogía de la zanahoria y de la liebre, de que tú quieres que se mueva, entonces le colocas la zanahoria para que la liebre se mueva, entonces tú tienes que colocar la zanahoria muy cerca para que haya movimiento. Entonces, ¿qué significa? Coge la deuda más pequeñita y experimenta esa satisfacción de decir, pagué esta deuda, porque Carlos, no nos podemos decir mentiras. Cuando uno ve ese sello de deuda cancelada o cuando uno le rompen ese pagaré o rompen ese cheque y dicen, listo, quedamos a cuentas, todos experimentamos una sensación de decir, wow. Quitarse una cadena, exactamente. Ese es el método de esclavitud moderno, es la deuda. Y la deuda no viene sino por una sola razón, ya que Jairo está hablando de la impaciencia. Hice un estudio, y a lo mejor tú lo conoces, del IRS aquí en Estados Unidos, que es como el Ministerio de Hacienda de Estados Unidos, de impuestos, sobre cuál es la causa de el 95% de las quiebras, y es la impaciencia, porque la gente quiere ya todo. Entonces, la sociedad de consumo invierte billones de dólares en moverme, que si ya no compro ya, yo soy un idiota, que si no hago eso ya, no, ¿para qué vivo? ¿Para qué trabajo? Y todo lo que me está moviendo es a tomar decisiones de gratificación instantánea, pero que me están creando una cadena emocional que, como dice Jairo, me esclaviza. Entonces, la emoción es tan solo un pensamiento.
Y el pensamiento es decir, un momento, yo no puedo esperar mi visión es a corto plazo o a largo plazo. Y yo quiero, si tú estás escuchando esto, felicitarte por dos cosas. Primero, porque estás tomando la decisión de educarte financieramente. Eso es algo muy importante y porque estás haciendo algo. Y el oír esto, el abrirte a que esta conversación en la que te estamos incluyendo con Jairo es realmente reconocer que tú puedes aprender. Y yo puedo estar enseñando durante muchos años, pero siempre estoy aprendiendo y la apertura a aprender es la apertura a mi libertad. Jairo, si una persona está endeudada, cuando yo estaba escuchando a uno de mis amigos, Eduardo Flaming, que estaba hablando de que él estaba muy endeudado en la Argentina, es un hombre que ha hecho mucho dinero con bienes raíces, y él contaba que estaba muy endeudado y que lo que hizo fue que empezó a comprar propiedades a plazo, y él dijo, si mi hijo se quiebra un brazo o si tengo una urgencia, yo me tengo que conseguir ese dinero. Entonces se obligó a comprar esas propiedades y lo que fue pasando es que fue construyendo patrimonio a través de eso. Para mí, por lo menos, los bienes raíces, en los momentos en los que yo no he manejado bien las finanzas, han sido la salvación. Entonces, ¿tú crees que una persona que está endeudada puede comprar bienes raíces? Totalmente, Carlos. Es que, mira, en realidad no es el negocio de los bienes raíces, sino la estrategia con la cual tú puedes desarrollar ese negocio de bienes raíces. Uh-huh. Y en eso, Carlos, debemos reconocerlo, tú eres una persona que ha practicado estrategias que yo honestamente las estrategias que te he escuchado a ti, no se las he escuchado a nadie más. Tú sabes hacer negocios de bienes raíces e incluso sin un solo peso. Yo recuerdo una que me explicaste algún día de una persona que estaba pagando renta y que quería comprar, por ejemplo, la propiedad donde vivía. Tú me dejaste boquiabierto con esa estrategia. Entonces, como en los negocios, sea bienes raíces o cualquier negocio, la clave no es el negocio, sino las estrategias que utilizamos para desarrollar ese negocio. Y si una persona está endeudada y utiliza las estrategias correctas, puede llegar a generar unos ingresos muy interesantes que le ayuden justamente a amortizar la deuda. Ahora, en el hecho de tener deudas, invertir en bienes raíces, existen ciertos semáforos en rojo que es importante tener en cuenta. Tú mencionabas ahora justamente el estudio del IRS. Justamente la causa número 1 de endeudamiento con tarjeta de crédito es la impaciencia. Y existen básicamente dos emociones que hacen que las personas cometan las peores decisiones financieras en los negocios. La primera, justamente tú lo has dicho, es la impaciencia, y la segunda es la avaricia. Uh-huh. Justamente muchas personas han quedado con cierta prevención con los bienes raíces justamente por lo que sucedió en Estados Unidos hace varios años, y entonces dicen, no, yo no quiero que me suceda a mí. Ahora, el asunto, ¿todo mundo perdió dinero en esa época con bienes raíces? No. el asunto es que habían personas que habían pasado semáforos en rojo justamente por esa avaricia, se sobreendeudaron, pasaron sus límites y claro, se generó un movimiento y pues ahí fue donde pagaron las consecuencias. Entonces uno no puede decir, no, el negocio de los bienes raíces es malo. No, la deuda es mala. No, el asunto es que existen estrategias y semáforos en rojo, límites en los cuales podemos manejarnos. Si una persona está endeudada, justamente si aplica las estrategias adecuadas, puede generar unos recursos muy interesantes para pagar deuda, y cuando paga sus deudas y sienta mucho más holgura financiera, paz financiera, pues puede llegar incluso a generar cierto capital, cierto patrimonio y comenzar a invertirlo, pero siempre dentro de esos límites, esos semáforos en rojo, dentro de sin afanes, porque definitivamente el afán hace que cometas imprudencias, que te pases esos semáforos en rojo. Pienso, Carlos, que en ese sentido cualquier persona que nos esté escuchando este audio y que tenga deudas, debe convertir las deudas de un bloqueo, de un obstáculo, debe convertirlos en una motivación
del por qué justamente invertir en negocios, pero con estrategia. Exacto. Y otro error es que fíjate cómo hoy tú que estás escuchando esto con Jairo estamos hablando una y otra vez de la impaciencia. Y veo, por ejemplo, personas que tienen sus propiedades, y eso lo veo una y otra vez, y están con deudas y viene la presión de las deudas y lo que hacen es vender sus propiedades para malgastar lo que les queda de los bienes raíces. Cuando ellos pueden utilizar una estrategia sencilla, los bienes raíces para apalancarse en forma sana y hacer un plan para salir de deudas. Si tú haces el plan sencillamente para pagar esa deuda, pero no haces lo que está diciendo Jairo, y lo ha dicho muchas veces hoy, de tener una estrategia, porque el pagar la deuda, tú estás pagando, si estás endeudado, estás pagando deudas todo el tiempo. Entonces, pagar la deuda no hace la diferencia. Lo que hace la diferencia es tener una estrategia para salir de deudas. Y eso es lo que Jairo, yo he visto que ha ayudado a muchísimas personas a cambiar su vida y lo hace de una forma tan humana, tan sencilla. Yo creo que él si no ayuda a la gente financieramente, podría ser un pastor perfecto, porque tiene, tiene todo ese corazón generoso, compasivo, pero en una forma responsable que me inspira. Y yo cuando lo oigo a él me siento acogido y siento que estoy escuchando y enriqueciéndome de su experiencia. Y eso es lo primero. Cuando yo hablo de educación financiera con algunas personas, me dicen, no, pero es que yo no tengo dinero para educación financiera. Es como decir, yo no tengo dinero, no voy a ir al médico hasta que me mejore, ¿cierto? Yo, Claro. ¿para qué voy a tener educación financiera si no tengo dinero? Ah, bueno. Eso es. Ahora, si tú estás escuchando esto, estás en esa educación financiera. Entonces, comenzar a tomar la decisión de salir de deudas, comenzar a invertir. Si estás pagando renta, si pagas un arriendo, puedes comprar una propiedad. Y eso es parte del plan. ¿Estamos de acuerdo, Jairo? Sí, totalmente, Carlos. Y pues en ese sentido, la clave son estrategias. Tú necesitas estrategias para invertir en bienes raíces, necesitas estrategias para pagar deudas, necesitas estrategias para todo. Carlos, la gente lo que necesita es eso, saber cómo. ¿Qué es una estrategia? Una secuencia de pasos que te llevan de tu presente a tu futuro. Y en ese sentido, pues para ti y para mí lo que nos apasiona es justamente que las personas tengan una transformación, que puedan decir esto es real, esto realmente nos lleva a vivir situaciones deseadas, mejores, y de eso es lo que nos dedicamos. Y pues de verdad también quiero felicitar a cada persona que está escuchando este audio, deseando que sus vidas financieras puedan tener una transformación significativa. Jairo, yo me acuerdo cuando yo te conocí que tú me diste, en tu página yo me inscribí a un curso, todavía tienes ese curso tan maravilloso que a través de videos, que era un curso gratis que tú ofreces en tu página, en jairoforero.com. Claro que sí, en www.jairoforero.com generalmente estoy colocando allí nuevos contenidos. Ahora el más reciente es una serie de videos que hablan de las tendencias financieras para este nuevo año. Y estoy siempre colocando contenidos que ayuden a las personas, les abran los ojos y sobre todo que les ayuden a creer en sí mismas, Carlos. Porque en la primera persona que uno debe creer es en uno mismo, decir, oiga, yo sí puedo hacerlo. Así que será un gusto para aquellos que deseen en www.jairoforero.com. Allí tienen esos materiales que los he preparado con mucho amor. Yo le estaba comentando a Jairo antes de comenzar la entrevista que esta mañana le pregunté a mis estudiantes de bienes raíces que me dijeran cuáles eran los sitios de finanzas que más les gustaban y muchos me contestaron que el de jairoforero.com. Entonces, eh, me siento pues muy orgulloso de ser tu amigo, Jairo, y siempre me inspiras cuando converso contigo, me siento muy acogido, muy inspirado de verdad, y sé que has hecho la diferencia en la vida de muchas personas. Y bueno, si tú estás escuchando esto, de nuevo te felicito. Recuerda que la deuda es solo un pensamiento, que tú puedes decirle a tu mente que vas a encontrar alternativas diferentes.
darte cuenta de los precios tan grandes que tienes por las deudas. Y las deudas, todos tenemos circunstancias en la vida que a veces la vida nos arrastra como si fuera un tren que nos jala de la estación cuando no estamos listos para subirnos y nos monta, y a veces tenemos enfermedades o divorcios o quiebras que no dependen de nosotros, y todos tenemos momentos difíciles y todos cometemos errores y nos metemos en problemas que no entendemos cómo hasta que ya es demasiado tarde, pero eso es parte de la vida. Lo importante es que tú mires que eso no sea una crisis permanente, porque si es una crisis permanente, es importante que tú trabajes en tu pensamiento y te des cuenta que esa crisis es solamente un pensamiento. Y si es una crisis que es transitoria, que te jaló la vida, recuerda que eso pasa y que todo pasa. Y a veces, decía Shakespeare, una de esas frases que me encanta, es tan tarde que pronto comenzaremos a decir que es temprano. A lo mejor este es el momento de que tú comiences a decidir que el sol de tu libertad financiera salga por tu determinación. Jairo, muchas gracias por dedicarme esta hora de tu sábado, que yo sé que tu familia es tan importante para ti, pero sé que también el compartir esta experiencia y estos conocimientos y estas estrategias con esta persona que ha tenido hoy la generosidad de abrir su corazón y su mente para nosotros es muy valioso. A ti, Carlos, gracias por la invitación, y a cada persona que está escuchando este audio les envío un gran abrazo, y recuerden, el secreto es administrar mejor para vivir mejor. Les envío un gran abrazo y pues bueno, un gusto servirles en lo que a bien tengan en consideración. Y pueden encontrar el libro de Jairo, Caras Vemos, Deudas No Sabemos, o Por Fin Libre de Deudas. Están en Amazon, ¿no, Jairo? Sí, tengo allí de los 7 libros que gracias a Dios he podido escribir, 3 están en Amazon. Uno que se llama Me Cansé de Trabajar, que habla de la diferencia entre trabajar y producir. Está Por Fin Libre de Deudas, y Caras Vemos, Deudas No Sabemos, que es el libro más reciente. Muchas gracias, Jairo, y que pases un día maravilloso. Gracias por escuchar tu podcast Ingresos Reales con Bienes Raíces. Únete a nuestro blog y audio semanal en carlosdevis.com. Conoce nuestros talleres de bienes raíces. Visítanos en Facebook y deja tus comentarios.